Buenas noches, es un gusto estar con ustedes acá en nuestra Imagen TV, canal 17 en la red de Servicable y canal 7 en la red de TV Cable. Estamos también por medio de nuestro canal en YouTube y Facebook Live como Nuestra Imagen TV. Como todos los jueves les llevamos temas de coyuntura nacional y tenemos a nuestros dos invitados, en este caso son panelistas, parte del staff de conductores que tiene Nuestra Imagen TV. Y hoy vamos a debatir temas de coyuntura nacional que nos tienen que ya preocupar porque es para el próximo año. Otros temas son presentes, pero son temas que son de mucha vigencia y de mucho debate. Así que le damos la bienvenida a cada uno de ellos. Comenzamos con el licenciado Ronnie Erol Morales. Ronnie, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Alejandro. Es un gusto estar con ustedes y bueno, buenas noches a toda la teleaudiencia de Opiniones. Gracias, Ronnie. Doctor Alejandro, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte, bienvenido. Muchas gracias, Hugo. Buenas noches, Ronnie. Buenas noches. Nuevamente acá, gracias por recibirnos en su casa. Estamos acá para emitir nuestra opinión con respecto a esos temas de relevancia nacional. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias, pues comenzamos de lleno con esta plática. Recuerden que estamos todos los jueves con ustedes de 8 a 9 de la noche, temas de coyuntura nacional, y hoy precisamente tenemos el primer tema que vamos a debatir en esta mesa. Es un tema interesante, el tema del presupuesto general de la nación. Recordemos que el organismo legislativo ya en estos meses de octubre y noviembre terminan de aprobar el presupuesto. Hay un día límite, por supuesto, y el presupuesto anda oscilando por los 92,000 millones de quetzales. Eso obviamente se divide en la recaudación fiscal que se hace de impuestos, que es el soporte número uno de un Estado para poder proveer justicia, salud, educación y muchos rubros de los que el gobierno tiene responsabilidades constitucionalmente hablando. Pero en este caso, Ronnie, el presupuesto se sigue elevando obviamente como la inflación va, por supuesto, todo sube. Hay un índice inflacionario, es muy difícil encontrar una deflación. Pero en este caso que se sigue incrementando el presupuesto de la nación, obviamente también se sigue inflando deuda. ¿Cuál es tu concepto al respecto? Bueno, a ver, este año estamos proponiendo un presupuesto de 92,000 millones de quetzales, un 4%. Este año fue un poco más moderado. Yo les voy a hacer un pequeño, no lo tengo tan claro, pero les voy a decir una idea. Vinicio Cerezo estrenamos la época democrática con un presupuesto de 5,000 millones de quetzales. Y luego el promedio de ese periodo. No tengo todos los periodos, pero más o menos se fue incrementando así. El siguiente periodo tuve en promedio 9,000, luego se incrementó a 13,000, luego llegó como a 23,000. Ese fue el gobierno de FRG más o menos. Luego tuvimos 32,000 ya con Berché, después 45,000, 55,000, 65, 73, 86, 89 y 92,000 millones de quetzales. Si ustedes se ven, es un crecimiento, yo diría que si no es geométrico, ¿verdad? Es alarmante. Si sumáramos todo eso, ¿cuánto dinero hemos tenido desde la era democrática? Si sumáramos cada año todos esos miles de millones, es de verdad es un crecimiento bastante acelerado, mucho más que la inflación, o sea, crece mucho más rápido que la inflación. Entonces, ahora fue un presupuesto de 92,000 millones, bastante moderado por dos razones, bueno, mejor por dicho por una razón. Ahora sí es un presupuesto abierto, pero sobre todo lo bajaron porque la propuesta inicial era de 110,000 millones de quetzales, ¿verdad? Pero técnicamente bajó a 92,000 millones de quetzales. Un presupuesto que, no sé, si ya más o menos por ahí va la respuesta, pero es un presupuesto que, hay que decirlo, un presupuesto nacional sirve como un instrumento de desarrollo en muchos países. Es un instrumento para el desarrollo. En Guatemala no funciona como un instrumento de desarrollo. ¿Cómo no? Bueno, en el tema del presupuesto es como en un hogar. Tengo que tener un presupuesto mensual y donde tiene que cubrir ciertos gastos, ¿verdad? No me puedo pasar más de mis ingresos que mis egresos. Esto es un poco
relativo, doctor Alejandro, en cuanto a que hay que tener un poco de disciplina en este aspecto. Bueno, sí, pero voy a retomar algo de lo que decía Ronnie, que me parece, esa analogía me parece interesantísima que él hizo, porque es como que visualizáramos una línea que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo a partir de 1985 hasta nuestra época. Lo importante es que esa misma tendencia ha tenido el crecimiento del gobierno como tal, de sus instituciones. Entonces, paralelo han ido las dos líneas en crecimiento. Y ahí es cuando toca el tema del que mencionabas, Ronnie, al final, que el presupuesto tendría que ser un reflejo del crecimiento, del desarrollo que debería de tenerse. Sin embargo, en nuestro caso no es así, porque resulta ser que ese crecimiento, como va ligado al crecimiento del aparato burocrático del gobierno, pues resulta ser que del 100% del presupuesto tenemos un 40% que va destinado a sueldos y dentro de ese 40% también a servicios, o sea, pago de rentas de algunos edificios, viviendas y demás. 40% va destinado a eso. Otro 40%, la deuda. Ya llevamos un 80%, o sea, de cada 100 quetzales del presupuesto, 80 ya están comprometidos. Ya no podemos hacer nada con eso. Pero aquí viene otro tema bien interesante. De 85 más o menos, porque son 15 los que nos quedan ahí, son 45% de deuda. De los 15 que nos resta, el Ejecutivo tiene un 11% para hacer uso de ellos. ¿Y dónde lo usa el Ejecutivo? O sea, el presidente. ¿El presidente dónde lo usa? Bueno, pues se inventó 14 secretarías. 14 secretarías que en muchas de ellas lo que ocurre es que hay una duplicidad con respecto a las actividades que hacen los ministerios. Entonces, ¿pero por qué se inventaron esas 14 secretarías? Porque los partidos de gobierno, para regresar a la línea esa de la que tú nos hablabas, los partidos de gobierno han necesitado ir metiendo a su gente, al aparato burocrático, al gobierno. Y entonces, ¿a dónde los meten? A las secretarías. Entonces, esas secretarías crecen cada vez que iniciamos un periodo de gobierno. El primer año comienzan a crecer porque los gobiernos ahí tienen un 11% para favorecer a todos los adeptos de los partidos que han llegado al poder. Y eso nos deja con un único 4% para inversión. Entonces, quiere decir que del 100%, 4% no significa lo que tú decías, Ronnie. No podemos llevar a un país a un desarrollo, no podemos hacer que un país crezca en infraestructura, que crezca en muchas cosas, cuando tenemos un único 4%. Y a ese 4% viene el tema de la corrupción. Por supuesto. Mitad corrupción y mitad, o sea, lo que llega realmente a infraestructura es muy poco. Ahora, yo solo quería hacer un comentario también. Hay que ver que en Guatemala nuestro presupuesto, por lo que hemos expuesto con Alejandro, el doctor Alejandro, no es un instrumento técnico, es un instrumento político. Por supuesto. Bueno, político manejado desde el punto de vista de muchos intereses. Obviamente ahora decimos, el presupuesto se le carga a algunos ministerios de los cuales uno duda qué inversión hacen, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de salud, sabemos que hay escasez en un momento de unos rubros que no alcanzan ese presupuesto y aún piden una ampliación. Justicia tendrá el presupuesto equilibrado, pero hay ministerios como el MINES, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo o el de Energía y Minas. ¿Será que ellos, porque llegan hasta septiembre y no han cubierto ni el 30% de su presupuesto asignado? Sí. Entonces, esa es una problemática muy discutible. Bueno, a ver, 92 mil millones de quetzales, que a ver si lo pasa el Congreso, tiene al 30 de noviembre, entiendo que tiene la fecha. Que por cierto, hoy se fue de vacaciones la comisión, hoy salieron a Alemania, a Suiza, los 5 de la comisión que tenían que estar, hoy se fueron de viaje, ¿verdad? Y regresan para correr al final. No. Perdón que te interrumpa, pero eso lo más seguro es que vamos a terminar con el presupuesto del 2019. Y por supuesto que miren, el presupuesto de Guatemala es simplemente un festín de tiburones, ¿verdad? Ahí están los sindicatos con sus 3 mil millones de quetzales en pactos colectivos. Todos, y ahorita por supuesto ya todos salieron a decir que no me alcanza, Salud Menegazo ya salió a decir que no le va a alcanzar, seguro estoy y no tardará Acevedo a decir entre poco que esos 19 mil millones de quetzales que le tocaron, que no le va a alcanzar y ya va a convocar a paros. Siempre debemos recordar que la tajada del pastel del festín de tiburones más grande siempre ha sido el Ministerio de Educación.
19 mil millones de quetzales, este año 18, atrás 17, 16, 16 mil millones de quetzales para el Ministerio de Educación. Y el promedio de escolaridad en Guatemala salió ahorita en el INE, quinto año. En quinto año en promedio se abandona la escuela. Entonces, no hay ni un ministerio que esté ejerciendo bien su función. Y ni siquiera no nos metamos a hablar de las que tienen autonomías, como la USAC, el organismo judicial, bueno, ahí es otro tema. También. Pero de forma autonómica, es decir, no se les puede, es difícil la auditoría y son intocables y han aprovechado su autonomía para recetarse salarios indecentes, son insultantes, ¿verdad? Creo, que retomo, digamos, esa parte que tú decías de que es un instrumento político y por qué no técnico. Porque, por ejemplo, la ley permite que el presupuesto no fuera anual, podría ser multianual. O sea, el Congreso actualmente podría establecer un presupuesto para los próximos 4 o 5 años, con el porcentaje de crecimiento que de acuerdo a conceptos y a conocimientos técnicos se pudiera un porcentaje dar. Sí, y eso sería sano, porque permitiría que el Ejecutivo pudiera manejar y no estar pensando en año con año el tener que ir a cabildear al Congreso de la República para que le den o no le den la plata. Pero ¿por qué no se hace de esa forma? Que técnicamente así es cualquier empresa. Si podemos hacer una similitud, cualquier empresa hace su planeación estratégica para los próximos 4 años. Por supuesto, su POA es para un año, pero la estratégica es para 5 años. Si nosotros estratégicamente como país quisiéramos crecer en varios rubros, deberíamos de pensar estratégicamente. Pero coincido completamente con lo que dice Ronnie, porque se convirtió en algo político, porque entonces los diputados lo que esperan es que año con año el Ejecutivo llegue al Legislativo a negociar, a transar obras, a transar porciones del presupuesto, tajadas del pastel que tú decías, y entonces dejó de ser un instrumento técnico para convertirse en un instrumento político. ¿Y por qué el Congreso tendría entonces cada año que estar negociando eso? Porque es un instrumento político. El tema de la ejecución es grave, porque vemos, por ejemplo, un buen ejercicio sería para la teleauditorio, para quien nos ve en su casa, que a finales de diciembre, es más o menos octubre, noviembre y diciembre, vean el portal de Guatecompras. El portal de Guatecompras en estos 3 meses comienza a saturarse de licitaciones. ¿Por qué? Porque tienen que ejecutar, porque tienen plata que después ahí se va al fondo común. Si no la ejecutan, los ministerios al final de año se hace una evaluación y hay muy poca ejecución, son malos ejecutores. Entonces, plata hay. Lo que pasa es que también conviene de que mucha de esa plata no se ejecute, porque al no ejecutarla ya permite abrir candados para que ese dinero vaya a otros destinos. Entonces comenzamos a favorecer con esto, comenzamos a auxiliar con esto y demás. Entonces ahí estamos mal, con el tema de la ejecución estamos mal. Con el tema de la programación para cada año también estamos mal, porque hay incrementos, como tú decías, para cada ministerio, pero el problema está en que esos incrementos, el sector laboral de estos ministerios promueve los incrementos únicamente con los intereses de salir beneficiados en cuestiones de salario. Entonces, lo que tú decías del Ministerio de Educación es fantástico. Sí, pero las escuelas están en mal estado. Las láminas permiten que haya goteras y demás. Lo que pasa es que las únicas negociaciones que se dan al respecto tienen que ver con incremento salarial. Y eso nos lleva a otro tema, porque también ahí hemos estado mal. Comúnmente pensamos que al haber un incremento salarial lo que vamos a hacer es que vamos a tener mayor bonanza o mayor posibilidad. Y lo que hacemos es que fomentamos que en la economía, que en la economía vengan incrementos de precios y demás. Entonces esto va subiendo así y al final lo que se queda para abajo es la inversión y las mejoras. Así no funcionan las cosas. Ahora, obviamente hay un porcentaje muy fuerte de sistema operativo burocrático, ¿verdad? En el sentido de cómo opera el gobierno con un presupuesto base, son los salarios y las jubilaciones y todo lo que es. Pero vamos a volver después de la pausa y terminaremos el tema tan importante que es el presupuesto de la nación acá en nuestra Imagen TV. Estamos en Canal 17 en Servicable, Canal 7 en TV Cable y en nuestra plataforma de Facebook Live. Muchas gracias por seguirnos en nuestra señal. En un momento continuamos. Nuestra Imagen
TV. En base al cumplimiento de los principios y valores del cooperativismo, Coosadeco RL invitó a participar en la convocatoria para el programa de becas 2019. El Comité de Becas de la cooperativa realizó un proceso de evaluación y supervisión, por lo cual se entregaron 68 becas en el suroccidente del país. Se entregaron los siguientes tipos de becas: A. Beca Excelencia. B. Beca Coosadeco. C. Beca Apoyando mi Sueño. Le agradezco a Coosadeco por la beca, estoy feliz por la beca. Estoy muy agradecida con Coosadeco RL. Unidos por el desarrollo. La tranquilidad del campo, ese entorno con naturaleza, en Quetzaltenango para esos eventos memorables, aquellos recuerdos que perduran para toda la vida. Parques Don Regino, eventos campestres, rancho para recepciones, eventos al aire libre, bodas, 15 años, cumpleaños y cualquier evento social. Parques Don Regino, el campo dentro de la ciudad. Contamos con amplia variedad de platillos de comida. Visita nuestra página web y síguenos en redes sociales. Parques Don Regino. Aquí está el sabor para compartir. Vienen momentos para convivir con los de la foto, con la familia, con los tuyos llenos de alegría. Qué rico es compartir el sabor campero. Prueba los nuevos Camperitos Doritos, cubiertos con snacks Doritos, listos para dipearlos en aderezo queso jalapeño. Pídelos antes que se terminen. Pollo Campero. Sigue disfrutando de nuestra programación. Nuestra Imagen TV. Estamos de vuelta acá en Nuestra Imagen TV. Recuerde que cada vez tenemos más usuarios conectados en la red. Estamos en TV Cable con los municipios de San Juan Ostuncalco, Cajolá, Concepción Chiquirichapa, San Mateo, San Miguel Siguilá y San Juan Ostuncalco. También estamos con la cadena Servicable en Quetzaltenango y Salcajá. Cada vez somos más y estamos llegando a más lugares en el canal Nuestra Imagen TV, que tiene una gran un gran prestigio en la región. Estamos con nuestros invitados especiales esta noche, con el licenciado Ronnie Morales y el doctor Alejandro de León, hablando temas de coyuntura nacional. Hoy nos tocó la ronda, cada mes, cada semana tenemos un invitado especial, y ellos son parte del staff de conductores de este programa que se llama Opiniones Occidente los jueves. Pero al final de cada mes nos juntamos, los conductores podemos decirlo, para debatir temas de coyuntura nacional y debatir temas como los que estamos comentando en estos momentos, como el presupuesto de la nación, el índice de competitividad que 20 lugares bajó Guatemala, y también vamos a comentar un poco de la comisión de postulación para cortes y para temas que sean acá en Guatemala. Nos quedamos con un tema ahí en Salmuera, como se dice Ronnie y el doctor Alejandro. Decíamos que el aparato burocrático hay que mantenerlo en el sentido que es un porcentaje bastante fuerte, y hay un tema de inversión, por supuesto, también, pero cada vez de que hay un ciclo político, también hay una devolución de favores para colocar gente, y eso infla mucho el aparato burocrático, entonces hace más inoperante el sistema. Y en otra pregunta, para que ustedes la vayan debatiendo, de que en realidad es de ese 100% de obras de infraestructura que se otorgan, o de inversión, de 100% creo que no llegan ni el 33 ni el 35%. Desarrollen el tema ustedes. Sí, solo yo quería comentar algo de lo que comentaba aquí el doctor Alejandro. A ver, es curioso que a mayo de este año habían en caja 30 mil millones de quetzales en saldos no ejecutados. O sea, la ejecución va mala. Y el año pasado se quedaron 20 mil millones en la caja. Y resulta que nos endeudamos para la brecha. Para esa brecha negativa. Y resulta que con la caja no podemos pagar la deuda. Fíjense cómo es la dinámica de perversa. Es que de verdad que por eso es que no nos sirve nada. Era solo lo que quería comentar. Y no sé, de pronto que pudiéramos platicar. Ahora yo siento que el Congreso va a entorpecer lo que pueda. La UNE se va a querer vengar con lo que se le atraviese. Pero hay que verla también que Yamatei pidió otro poco de dinero, y a mí me parece que lo que debería hacer ahorita Yamatei
es sentarse ya a crear, como lo miramos tan avanzado que está casi metido en todo, y eso es bueno, porque ha tenido mucho tiempo de transición, ¿verdad? Y le ha dado oportunidad a hacer una transición, aunque Jimmy Morales le está cerrando el escritorio, pero si quisiera ya empezar a crear una agenda con ese presupuesto, esos 90, una agenda de ejecución, ¿verdad? Esa ventaja tiene Yamatei, porque en otros años, al 14 de enero, era hasta marzo que empezaba a familiarizarse con el presupuesto. Es una ventaja, doctor Alejandro. Bueno, voy a hacer una analogía para dejar un poquito en claro, que yo creo que lo expuso muy bien Ronnie. Vamos a hacer de cuenta ahí en casa que el padre de familia gana al mes, o él piensa que va a ganar el próximo mes 92 quetzales. Él piensa que va a ganar necesita gastar 92 quetzales, pero él sabe que va a ganar 67, porque eso es lo que 67 millones es lo que se va a generar en recaudación. Eso nos deja con 25 quetzales en esa casa, con 25 quetzales que el papá tiene que decir, ¿y qué hago entonces? ¿Qué hago? Bueno, entonces hago un préstamo. Entonces vamos a trabajar sobre crédito, vamos a necesitar o nos vamos a endeudar nuevamente. Ahora lo que decía Ronnie, pero entonces aparece la esposa y le dice, pero mira, pero ahí el mes pasado nos quedaron 20, ¿por qué te vas a endeudar? No, le dice, tengo que prestar eso, que se quede ahí. Así funciona. Eso fue lo que nos trató de decir Ronnie. O sea, es ilógico que así funcionen las cosas. Ahora bien, el endeudarnos es nuevamente fortalecer ese 40% para el siguiente año, 45% de pago de deuda, que año con año hay que hacer. Porque para el siguiente periodo vamos a tener más deuda y entonces ese 45 va creciendo y lo que va disminuyendo no es en sueldos, lo que va disminuyendo es en inversión. O sea, es irresponsable lo que se hace con el manejo del presupuesto, es tremendamente irresponsable. Pero esto tiene un origen con un economista de hace alrededor más de 100 años, 1930-36, esto es un origen de un fundamento técnico keynesiano en el cual decía, hay que gastar porque al final nosotros nos morimos y que vengan a pagar otros. Pues más o menos así piensan nuestras autoridades, y esta es la forma en la que han estado manejando el presupuesto. Alguien formal y alguien que quiere verdaderamente hacer un cambio estuviera haciendo planteamientos serios. Yo ahí ya tengo mis dudas con respecto a las nuevas autoridades. Esas 15 secretarías debería de ser el planteamiento, aunque hay un buen indicador ahí. El doctor Yamatei dijo, no voy a querer a la SAS, que es una de esas secretarías. Pues ojalá se le ocurra hacer a un lado a las otras 13, 14, porque entonces ya nos dejaría mínimo con un 9 o 10% para inversión, y eso es lo que necesita este país. Tendríamos que hacer eso, pero hasta ahorita no hay un planteamiento serio en cuanto a eso. Bueno, en la parte presupuestaria también hay dos cosas que se subdividen, la deuda interna y la deuda externa. Para la deuda externa, para gente que son prestamistas, en este caso Banco Mundial o algunas entidades de fondo, porque la deuda interna es por medio de bonos propios del Banco de Guatemala, pero la deuda externa hay una variable, Ronnie, ¿te acordás en su momento en la economía, en donde se dice, ustedes están en el margen tolerable porque están todavía por el 15 o 20% de la deuda respecto al presupuesto, un ejemplo? Entonces, ese es un como paliativo, es decir, ustedes no están en los márgenes de otros países, ustedes están en un margen normal, pero creo que aún así deuda es deuda, y esa deuda es acumulativa año tras año, que se va volviendo a través de años una mega deuda, porque realmente no se finiquitan las anteriores como debe ser. Sí, el problema, que también está muy correlacionado con lo que decía Alejandro, es de que, a ver, no ejecutamos, nos endeudamos, tenemos que pagar intereses. El problema es que a la deuda le sucede lo mismo que al presupuesto, que nos endeudamos, nos dan dinero y no es dinero para ir a inversión, sino a veces para cubrir la brecha, porque la tenemos que cubrir con recaudación fiscal, ampliar la base, endeudarnos, y vuelve a pasar lo mismo, que ese dinero que nos endeudamos, que recolectamos y que le damos al gobierno, no va a parar a inversión. No tenemos mejores carreteras, no tenemos esa salud. Apenas el Ministerio de Salud, que maneja 5,000 millones de quetzales,
ahorita 19,000, no recuerdo exactamente cuánto tiene este año, pero resulta que nunca hay abastecimiento, apenas la salud que cubre es la de primer nivel, ya cosas muy serias, realmente un hospital, más seguro es que se va a ir a morir. Y otra cosa importante, hablando del Ministerio de Salud, que está duplicado porque tenemos un ICS, que es como un Ministerio de Salud monopólico, y está el Ministerio de Salud. Hablando de secretarías que replican sus labores, también en el Ministerio de Salud, el ICS y el Ministerio de Salud se parecen mucho, ¿verdad? Tienen funciones muy parecidas, quieren meterse en la salud, con el agravante de que el ICS pretende ser es un monopolio. Yo no puedo irme a otro que no sea el ICS cuando meto a una empresa en planilla y decidir yo con quién yo quisiera tener mi seguro de salud. El ICS me obliga a estar con él, ¿verdad? O sea, por donde quiera la ejecución presupuestaria hace agua. Ahora, solo para ir terminando ese tema e ir aterrizando en algo concreto, el doctor Yamatei ya fue funcionario público en el sistema penitenciario, por supuesto, pero él sabe que es un renglón 011, un renglón 031, sabe que es una partida presupuestaria, cómo se ejecuta o las fianzas, todo esto. O sea, él no es nuevo en el tema de ser funcionario público. Esto le ayudaría para que ya con esta transición, que ya comience a trabajar, a ejecutar o a obligar a ejecutar presupuestos desde enero a todos los ministerios. ¿Puede ser una ventaja eso? Sí, Ronnie. Bueno, a ver, yo a Yamatei, honestamente, no era mi favorito. Pero hay que decir una cosa, Yamatei tiene liderazgo y cuando lo escucho hablar, cada vez que le hacen una pregunta, pareciera que lo tiene todo cubierto. Y precisamente ya salió a anunciar de la SAS. Yo diría que no había dicho nada, porque seguro estoy que la SAS ya está organizando un sindicato, ahorita ya lo debe tener a 2 minutos y cuando intente cerrar la SAS le van a decir, no se puede. Y no va a poder despedir a esa gente. Creo que esa carta se la hubiera guardado. Pero en el tema por ejemplo, Yamatei ya dijo que quiere integrar, y eso siempre ha sido un problema, el Ministerio de Cultura y Deportes, para que no tengamos un portero viendo un museo y un poeta viendo de pronto cuestiones de organizando partidos, porque eso ha sucedido. No sé qué hacen 2 ministerios de cultura y deportes juntos, ¿verdad? Son cosas muy diferentes. Entonces, ahí nos ahorraríamos. Yo creo que Yamatei yo cuando lo escucho, pareciera que tiene por lo menos claro por dónde ir a reducir y a eficientar el gasto público, desde el discurso. Habrá que ver ya en la práctica, pero se va a chocar con muros muy fuertes. Doctor Alejandro. Sí. Bueno, yo esperaría que el Congreso apruebe el presupuesto. Se han dado algunas situaciones interesantes. Por ejemplo, es primera vez que el gobierno saliente le deja un presupuesto aceptable a quien va a entrar, porque por lo regular lo que ha ocurrido es que el que entra a pelear al Congreso, a ver qué asignación tiene. Ha sido muy fácil, por ejemplo, cuando el partido de gobierno llega con una aplanadora en el Congreso, ahí estamos bien, pero como es un año antes, entonces está amarrado y hacer los ajustes ha costado mucho. Entonces ahí hay algunos temas ahí interesantes. Yo esperaría que se pasara tal y como está y que se comenzara a ver tal y como se dice en el primer año algunas medidas, la calidad del gasto. La calidad del gasto es importante. Las auditorías, la inspección que hay que darle y el seguimiento que hay que darle al gasto también es importante. No habría que esperar hasta finales de año para decirle al Ministerio de Cultura y Deportes no has ejecutado. Esto debe de ser mucho más constante, debe de ser de tema de abordaje y ahí el liderazgo es fundamental. Alguien que tiene liderazgo se va a preocupar por estos detalles porque al final esto es lo que viene a pesar a la hora de hacer un proceso de juzgamiento en las instituciones que tienen el control. Entonces, si nuestro nuevo presidente va con esa intención, yo creo que aunque esté limitado en dinero, aunque tenga estos ajustes, puede reflejar, porque acabamos de dar esos números que son crueles, pero hemos funcionado. O sea, tristemente, pero hemos funcionado así. Entonces, con un poquito de mejora, yo creo que comenzamos a ver la luz y comenzaríamos a ver la cosa. Ojalá existe la intencionalidad de esa mejora. Muy bien, cuando son las 20:30 acá en la televisora Nuestra Imagen TV, iremos al segundo corte esta noche. Recuerden que estamos con ustedes todos los jueves de 8 a 9 de la noche,
con invitados especiales, o ya sea como hoy, un debate sano hablando sobre coyuntura nacional en Guatemala. Es Nuestra Imagen TV en Canal 17 en Servicable y Canal 7 en TV Cable. En un momento continuamos. Nuestra Imagen TV. Eleva tu nivel hoy en INTECAP. Centro de Capacitación Quetzaltenango te ofrece carreras certificables en gastronomía, cocinero y cocinero internacional, repostero, bartender, panadero industrial, procesamiento de productos lácteos, administrador de restaurantes. Preinscripciones abiertas del 1 de agosto en adelante. Orientación vocacional en octubre. Exámenes de admisión noviembre 2019. INTECAP, Centro de Capacitación Quetzaltenango, ubicado en la sexta calle 2950, zona 3. Llámenos al PBX 7873-4000 a las extensiones 203 y 205. Únete a Yubi para salvar vidas de niños con cáncer. Compra tus tickets en Pollo Campero, Banco GIT Continental, Tigo y Camiones Pepsi. ¡Únete! ¡Dales el poder! ¡La batalla contra el cáncer! ¡Vamos a vencer! En el mes de la lucha contra el cáncer de mama, ámate, examínate y detecta a tiempo. Para hacerte un autoexamen, sigue los siguientes pasos. Acostada, palpa de forma circular alrededor de cada pecho hasta llegar al pezón. Frente al espejo, con el brazo sobre la cabeza, observa cualquier cambio en la forma de cada seno. Al bañarte, desliza tus dedos para detectar cualquier endurecimiento. Si detectas alguna irregularidad, acude a tu médico. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS. Tú eliges cómo pasar tu gripe. Toma Tapsin Gripe y Tos, que alivia rápidamente, porque tiene medicina contra el dolor de cuerpo, cabeza, congestión y jarabe contra la tos. Cualquier gripe la pasas mejor con Tapsin Gripe y Tos. Sigue disfrutando de nuestra programación. Nuestra Imagen TV. Amigos televidentes, estamos de vuelta acá en la televisora Nuestra Imagen TV. Saludamos ahí a la distancia a nuestro gerente general, don Jorge de León, que anda por acá de visita en las instalaciones del canal y por supuesto está también viendo un tema de señales ahí de satélite para que nuestros televidentes tengan mejor señal en sus canales de la gama de la operadora de cable. Estamos de vuelta y hemos terminado el tema del presupuesto nacional de la Nación del 2020. ¿Alguna acotación al respecto, doctor Alejandro León, para terminar ese tema y sepultarlo? Bueno, yo esperaría que en algún momento este instrumento fuera técnico. Yo creo que ya nos vemos, hay muchos y al final creo que nos toca un tema ahí. Hay modelos que al final terminan por agotarse y yo entiendo que el manejo del presupuesto es algo que nos está, como país, nos está frenando. Entonces, vamos a entrar a una etapa en la que hay que hacer reestructuraciones y parte de eso va a ser cómo se maneja lo del presupuesto. Yo esperaría que pronto comenzáramos a ver la luz, porque hasta ahorita es un instrumento político, no técnico, es un instrumento político, de intereses, donde se manejan intereses y beneficios particulares. Entonces, porque hasta las ONGs, hay ONGs ahí que uno dice nunca las ve, no sabe ni cuáles son, pero tienen una partida presupuestaria, es que eso es increíble. ONGs que muchas veces están duplicando esfuerzos de un ministerio, pero ¿por qué? Porque entran a través del canal político, a través de los diputados a hacer gestiones y eso no sale en los medios. Esto es lo interesante, que muy pocas veces sale el listado de las ONGs, cuáles son sus actividades, qué hacen y demás. Hay ONGs que se han detectado que son de políticos también, que tienen un ingreso, que tienen una parte del presupuesto, o sea, es un festín el que se hace con el dinero. Entonces, yo esperaría que como uno de los tantos modelos que está por agotarse en este país, el manejo del presupuesto pronto ya se maneje de forma distinta. Una pregunta directa, doctor, usted que es egresado de San Carlos también. ¿Qué opina usted del 5% constitucional para la universidad y 5% constitucional para el deporte? Bueno, es un tema duro. Para comenzar, aclaro que ese 5%, hay mucha gente que está equivocada. Ese 5% no es producto de la revolución del 20 de octubre de 1944. Que se habla de las reformas. Sí, no. Porque ese porcentaje fijo, 5%, se otorgó hasta 1954.
con la contrarrevolución. El primero fue una declaratoria de autonomía donde el gobierno le iba a dar un dinero, no se sabía cuánto, y durante ese tiempo fue un manejo de dinero oscuro, pero la universidad recibió su dinero. Pero a partir de eso también se politizó la universidad, ¿va? Porque de acuerdo a esa plata que recibe el gobierno también van los intereses de la universidad. Entonces, en ese sentido yo tengo mi criterio. La universidad siempre pide más y pide más. Pide más. Los principales rubros, como en todas las demás instancias que hemos platicado, están asignación de salarios. Ahí en la universidad hay salarios de 32,000, de 38,000 quetzales, de catedráticos que llegan a las 2 de la tarde, se toman el cafecito, a las 6 de la tarde tienen 2 cursos y de ahí descansan hasta las 9:30. Hay sueldos de eso, pero eso no se dice, Entonces, pero ese es un tema que yo creo que en algún momento sería para una segunda parte o una ampliación de ese tema específico. Una segunda parte, pero y del 5% para el deporte, igual también está politizado. Cuando hay elecciones, por ejemplo, de algunas federaciones y demás, vienen las invitaciones. Hay presidentes de federaciones que tienen ya 7, 8 periodos encima. Por supuesto, y eso sale de ahí mismo. Entonces, estamos es un tema aparte. Estamos mal. ¿Acotaciones, Ronnie, al respecto? Miren, solo para terminar el tema del presupuesto, hay tantas cosas ahí que uno deja que quisiera comentar, pero a ver, ustedes saben que los bomberos llevan muchos años de estar peleando que les den un poquito, por esos 92,000 millones los bomberos no tienen dinero, hacen una gran labor y no reciben dinero del... Y yo le decía a alguien, mejor, ya se imaginan ustedes en el momento de que los bomberos pasen a tener una partida presupuestaria del Estado, vamos a ver bomberos con diferente casco en cada elección. Un sindicato de bomberos, un capitán de bomberos con unos sueldos por allá arriba, o sea, va a ser la politización del cuerpo de bomberos. Yo les digo, mejor, ni sigan pidiendo dinero, va a ser la contaminación de los bomberos. Entonces, eso es la dinámica que ha sucedido en todas las... Cada vez que alguien recibe dinero del presupuesto, esa instancia se contamina, se politiza y se vuelve ineficiente, ineficaz, y se vuelve un adefesio que no sirve para nada. No hay un solo ministerio que haga bien su trabajo. Solo el Banco de Guatemala es el único que yo digo que siempre ha mantenido la macroeconomía. Bueno, por eso tal vez lo hablamos en el siguiente segmento. Muy bien, ahora como siguiente tema, acá con nuestros invitados especiales, el doctor Alejandro de León y el licenciado Ronnie Errol Morales, que también son parte de los conductores de este programa, analizaremos como segundo tema en esta noche, y gracias a la gente que nos está escribiendo por Facebook Live. Ya mañana estamos en nuestro canal en YouTube y el video estará subido en YouTube, en nuestra Imagen TV, que es nuestro canal digital, por el medio de la nueva era digital, de la nueva era de las computadoras. Muy bien, segundo tema, vamos a abordar un tema medular. Salió en noticias y por supuesto se hizo viral la noticia en el tema de Guatemala baja 20 escalones en el índice de competitividad. O sea que el empresario que voltea a ver a Latinoamérica dónde invertir, o el empresario que quiere invertir en Centroamérica y ve que Guatemala, en lugar de ascender en todo ese entorno de competitividad, desciende su margen o su índice, entonces pone a qué pensar para los inversionistas. Es un tema muy delicado. Comenzamos con el doctor Alejandro de León, su comentario al respecto en este tema de competitividad, que es muy importante. Gracias. Ya que mencionaba lo de las redes, ahí un saludo para el doctor Héctor Rodas, que nos está sintonizando ahí, también la familia Rodríguez y Ascoli también nos están sintonizando. Bueno, el índice de competitividad, este es un índice global del que estamos hablando, y efectivamente este año y el año pasado tuvimos un descenso en la posición que ocupamos. Alrededor de 141, 145 países están medidos de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a lo que tienen, qué tan productivos son, porque por ahí va el índice de productividad. Pero yo soy más de no alarmarnos tantos por estos 20 puestos. ¿Por qué? Porque hay algo técnico que se está obviando. El índice cambió el año pasado, en el 2018 cambió su forma de medición. Entonces eso tiene implicaciones.
Por supuesto, en los diarios está Guatemala bajó, desde que Jimmy asumió el poder, Guatemala bajó en el índice de competitividad. El índice de competitividad tiene 4 categorías: ambiente favorable, recurso humano, ecosistema de innovación, y se me escapa cuál es el cuarto plus. Interconectividad de la carretera. Entra la interconectividad. Puede ser interconectividad marítima, aérea y terrestre. Sí, en el pero tema de infraestructura. Mercados. Entonces, repito, entonces está el ambiente favorable, el capital humano, mercados y el tema de innovación. Esos 4 son los temas que se ven en el tema de competitividad. Pero estos 4 temas tienen variables que se contemplan. ¿Dónde estuvo el cambio? Anteriormente se medían 14 variables, 16 variables en algún momento, pero ahora las bajaron a 12 variables. Pero esas variables, por ejemplo, infraestructura, tiene un sinfín de indicadores. Estamos hablando de alrededor de más de 90 indicadores. Por ejemplo, el tema de infraestructura, de conectividad e infraestructura, tiene la variable de kilómetros asfaltados, de metros de red vial, densidad de red vial, tasa de urbanización, electrificación. O sea, son varios aspectos los que se subdividen. Exactamente, que se subdividen. Y lo que se hace es una medición de esos aspectos para llegar a un indicador final, que es el índice de competitividad. Entonces, lógicamente, si se afectó la forma de medición, los resultados tendrían que ser distintos. Ahora, lo interesante fue que tampoco querramos ocultar o que yo pretenda decir, no, pero entonces a todos les fue mal. No, porque Singapur sigue estando en primer lugar, Estados Unidos sigue estando en segundo lugar y Hong Kong sigue estando en tercer lugar, tal y como han estado los últimos años, cambiando un poquito de posiciones. Lo que pasa es que de acuerdo a esta medición, a nosotros nos afectó de tal forma que tuvimos un retroceso de 20 años, de 20 posiciones. Entonces, solo para entender un poquito cómo se maneja eso y qué ocurrió este último año para ver ese reflejo de esas posiciones que se plantean. Ronnie. Bueno, a ver, aquí hubo un poquito, yo siento que hubo un poco de confusión por la siguiente razón. Hubo un medio de comunicación en el cual... Vos lo ves como una nota amarillista, ¿no? No. Bueno, a ver, hubo el medio de comunicación en el cual fue el primero que sacó la noticia, aquí no puedo decir marcas, dice, Guatemala retrocede 2 posiciones en el índice de competitividad global, mientras que el ministro de Economía Valladares, así esto sale diciendo, ganamos 2 puntos porcentuales en relación al año pasado, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad? A ver, lo que pasa es que el año pasado teníamos 53.3 y de promedio, haciendo todo un promedio de los indicadores que aquí que nos mencionó Alejandro, y este año 53.5. No son 2 puntos porcentuales, subimos 2 décimas. Se mejoraron 2 décimas, pero realmente esas 2 décimas, en otras palabras, estamos exactamente igual que el año pasado. No, eso es una mejora. Lo que sí es cierto es que bajamos 2 puestos, 2 posiciones, del 96 al 98, ¿verdad? 2 países hicieron algunas cosas mejor y ganamos. Ahora, fíjense que estar en la posición 98 de 141, estamos en el 4º quintil más bajo. Eso del 4º quintil es como que dividíamos esos 141 en 5 pelotones, los primeros 28, otros 28, otros 28, 5 pelotones de 28, y estamos en el 4º pelotón. Estamos en el penúltimo, en el penúltimo pelotón, a 12 posiciones de entrar entre el último pelotón. Esa es la realidad. Entonces, sí hay... Obviamente tampoco podemos aspirar a un primer, segundo pelotón como vos dominás, porque son países casi del primer mundo. Sí, miren, con entornos yo pienso que hay mucha correlación entre el índice de libertad económica y los índices de competitividad, ¿verdad? Por ahí andarán también Estados Unidos, Hong Kong y Singapur punteando, y nosotros por ahí en esa posición también andaremos. A mí lo que sí puedo decir es que yo sí hubiera esperado que un gobierno de Jimmy Morales, que tiene una tendencia ideológica marcada,
no es liberal, pero es pro élite empresarial, pro militares. Es raro su liderazgo, pero es un presidente que se desentendió de los programas sociales. No le gustan, no le parecen, se desentendió completamente por su orientación ideológica. Es cierto que los programas sociales en Guatemala no nos sirven tampoco para generar el desarrollo, sino que más que todo nos sirven para crear peor dependencia y paternalismo. Pero entonces hubiéramos esperado que por lo menos algunos puntitos ganáramos, porque se iba a orientar hacia el empresariado, pero tampoco sucedió, ¿verdad? O sea, fueron 4. Para mí, yo siento que perdimos 4 años y cualquier índice que nos mida lo va a reflejar. Sí, solo hago un paréntesis y saludo muy cordial al economista Milton Escobar, que nos ve. Dice, los estándares internacionales, y nos corrige el término, ¿va? Los estándares internacionales estipulan que la deuda pública no debería ser mayor del 25% del PIB, del Producto Interno Bruto. Esa es la variable que discutíamos antes del corte, del primer corte. Y los saludo a ustedes también, a Alejandro y a Ronnie. Gracias. Gracias a nuestro amigo Milton Escobar. Muy bien, entonces en el tema de competitividad, obviamente estamos ya terminando el año. Indudablemente esto ya es una estadística fría. El otro año, y volvemos al tema Yamatei, ¿va? Nos depara mejores expectativas. Obviamente él ya dio a conocer parte de su gabinete, su ministro de Economía, su ministro de Relaciones Exteriores, todo su gabinete casi, pero podemos decir que es un gobierno con nuevas expectativas y nuevas esperanzas. ¿O en qué línea lo ven ustedes trabajar en el próximo periodo político? Son 4 años. Bueno, yo quiero mencionar antes algo que creo yo que es sumamente importante. Yo veo que es normal que hayamos, o que otros países nos hayan superado. Es normal, de acuerdo a lo que hemos estado viviendo los últimos años. Pareciera que no, pero hay una incertidumbre jurídica, que eso se lleva al plano económico y se lleva al plano de productividad. O sea, en los últimos años hemos visto casos como las 2 mineras que cerraron por vacíos jurídicos. Eso a nivel internacional y eso a nivel macro es susceptible de afectar estos indicadores. No es tanto, digamos, porque si nosotros vemos proporcionalmente cómo se mide... Esa es parte importante de la certeza jurídica, de la Alejandro. certeza jurídica, es que no hay certeza jurídica. Porque te dicen, sí, le doy autorización para que tenga la minera 25 años acá en Guatemala. Y de repente al 10º año o tercero, no, fíjese que no, que tenemos problemas con la comunidad y tenemos que cerrarla y nos vamos a un amparo a la Corte de Constitucionalidad. Y ese no es problema, eso le va a pasar a cualquier presidente si seguimos en este mismo orden de ideas. Y nuevamente, ¿cuál es la situación aquí? Es la politización de los diferentes órganos que tendrían que intervenir como árbitros y que en algún momento toman una posición. Lo que pasó con la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo. Al emitir un fallo en función en un tema que quizás no le corresponde, nos está orillando a que como país tengamos estos indicadores. Y eso es lo que muchos no ven, porque es fácil y decir, bueno, pero entonces hay que anteponer un recurso y a ver qué deciden ellos, pero ¿cómo van a entrar ellos a un campo que no les corresponde? ¿Sí? Entonces, ahí hay ciertos aspectos que no debemos de dejar únicamente para decir, es que es el Ejecutivo el que encargado de esto. No, yo ahorita, si tú me dices, Hugo, mira, ¿cómo pones en la balanza cuál ha sido la mayor dificultad? ¿Por qué ahorita nuestro país descendió o por qué no sumó más para contrarrestar lo que 2 países más hicieron? Yo te diría, por esta incertidumbre que se tiene en temas jurídicos. Porque no se sabe por dónde. Porque la Corte de Constitucionalidad le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, el Congreso trata de hacer algo para mermar esto y todo. Estamos en un dilema en el que no hay certeza. No hay certeza, entonces no podemos ser competitivos, no podemos atraer inversión. No podemos ofrecer nada porque no sabe el inversionista o quien quiere invertir, y no estoy hablando solo de inversionistas extranjeros, estoy hablando de inversionistas locales. O sea, nos tiran de último momento una ley, por ejemplo, que tiene que ver con las bolsas de plástico. Entonces alguien que tiene un negocio de ventas de plástico ahorita está como preparado, pues
sabe que dentro de poco ya no va a tener negocio, va a tener que cerrar y va a tener que dedicarse a otra cosa. Y ahorita viene el nuevo presidente y dice, no, yo voy a derogar ese decreto. Esa es incertidumbre, esa es poca certeza jurídica. No sabemos hacia dónde vamos ni qué respetar. Estamos llenos de leyes obsoletas, de leyes que no funcionan, de leyes. Yo le pediría al Congreso que hiciera un ejercicio, si yo pudiera hacerlo, el próximo año y dedicarse todo el año a hacer un análisis de todas esas leyes que han salido de ahí y que no tienen ninguna funcionalidad, ningún bien, y que lo único que hacen en muchos casos es servir para entorpecer. Entonces, yo creo que esa es una condición bien importante. Perdón, me extendí ahí, pero este tema... No, da para mucho, porque en el tema de la competitividad tiene que ver mucho el entorno jurídico, del derecho a la propiedad privada, el respeto a los temas laborales. Y estos temas, Ronnie, obviamente afectan, porque esto es como que si yo tengo un amigo, por ejemplo, que fue a invertir, saludo a Mario Mezquita, que es mi amigo, fue a invertir a Nicaragua, y cuando comenzaron estos problemas de que querían derrocar a Daniel Ortega, él salió huyendo porque ya la gente se metía a los negocios a robar, saqueaban los negocios, ya no había ningún respeto a la propiedad privada. Entonces, tiene mucho que ver el gobierno y sus políticas para llamar a una inversión, tanto como decía Alejandro, nacional y la inversión extranjera. Sí, a ver, yo quisiera vamos a sintetizar lo que es competitividad, porque como decía el compañero Alejandro, son más o menos, ¿qué? Serán 26 indicadores en 4 áreas, ¿sí? En 4 áreas, y entra de todo, pero esas son todas las variables dependientes, independientes, pero hay 2 variables dependientes que a la larga no es la competitividad, si son 2, diría yo, para sintetizarlo. Podríamos ver productividad y riesgo. ¿Qué es lo que voltea a ver alguien para ver a alguien si va a invertir acá? Riesgo. Medimos riesgo. Un inversionista profesional, esos inversionistas que, a ver, lo primero que quiero saber es la productividad del país, y segundo, quiero ver riesgo. Y en el riesgo entra todos esos factores que ya mencionábamos acá, y por supuesto que la incertidumbre jurídica, si yo voy a ver que ya están sacando una minera y que al rato la regresan, o que de pronto sacan un acuerdo solo para ir a presumir ante la ONU para que porque no se había hecho nada. Es que tenemos un gobierno que ha sido completamente incapaz, inepto, en una sola política pública, y se le ocurre lanzar un proyecto de prohibir la bolsa plástica, que sí es cierto que la bolsa plástica en el mar, que es nuestro termorregulador, está inundado de plástico, pero no es lanzar una política así, es toda una estrategia para reducción del plástico. Entonces, lógicamente, también está la red vial, incluso analizan el sistema de salud de un país, cómo está su sistema de salud. Y aquí no estamos hablando que sea solo un sistema de salud público, sino que en sí la salud del ciudadano. Son 26 indicadores que a la larga van sumando y van haciendo una ponderación, o sea, van ponderándose y hasta que sacan un 54.4. Entonces, en otras palabras, riesgo de inversión es lo que tenemos que sintetizar cuando hablamos de competitividad global. Para ir concluyendo el tema, acotaciones finales, el doctor Alejandro, en el tema de competitividad, de que obviamente quizá se alarmó la población en el tema de estos 20 indicadores que descendió Guatemala, pero ya hablamos que es a través de los años que ha venido descendiendo en los últimos 4 años. Yo creo que más que alarmarnos de ese indicador a nivel internacional, en lo que debemos de poner atención es que ahorita tenemos el beneficio que ya estamos manejando el índice de competitividad local por municipio, y eso sí ya nos lleva a un plano donde nosotros como ciudadanos podemos intervenir. Digamos, Pronacom está haciendo un esfuerzo de tener índices en lo que ellos denominan ciudades intermedias. Por ejemplo, yo conozco los índices de competitividad local de los municipios que están alrededor de aquí de Quetzaltenango, y nos vamos a encontrar con realidades ahí bien interesantes, como por ejemplo que resulta ser que Salcajá está mejor posicionado a nivel de varios índices que Quetzaltenango. Por ejemplo, Salcajá tiene mejor índice de satisfacción de necesidades básicas de la población
O sea, la población vive mejor en Salcajá que vive aquí en Quetzaltenango. Por ejemplo, Salcajá está mejor en el índice de calidad de vida urbana, mejor que Quetzaltenango. Entonces, yo creo que como población deberíamos de poner atención en eso, porque nosotros es difícil que podamos cambiar desde estas instancias aspectos macros que se acaban de mencionar, que al final son 98 indicadores los que quedaron hoy día en el índice de competitividad, eran 114. Rectifiqué, son 98 los que quedaron. Es difícil que nosotros podamos intervenir en esos 98 a nivel macro, pero sí lo podemos hacer a nivel local. Sí podemos nosotros exigir a nuestras autoridades que pongan atención en tal cosa, en tal cosa, en tal cosa, porque ahora ya hay información que tengo entendido que ya se les trasladó a las autoridades electas, donde hay gráficas comparativas entre los municipios, por ejemplo, que integran la ciudad de Los Altos, que son todos los que están aquí cercanos a Quetzaltenango y que en algún momento van a ser parte de esta urbe de Quetzaltenango. Entonces, estos municipios ya tienen sus índices de competitividad, índices de necesidades básicas, índices de calidad de vida urbana, índice socioecológico municipal, índice de gestión municipal. Hay varios indicadores, situación que antes no teníamos. Y eso me parece interesantísimo para comentar, si quieres, en algún programa, porque antes se carecía de estos indicadores, o existían pero estaban dispersos. Cada ministerio tenía su propia información y la manejaba si uno la pedía. Ahora ya se sistematizó y entonces ya podemos en algún momento discutir estos temas que parecen interesantes. Ya están tabulados. Exactamente. Yo pensaría que nos deberíamos de enfocar más en el tema de competitividad local que en el tema de competitividad nacional, porque eso está al margen de lo que podamos hacer. Creo que sí podríamos actuar en temas locales, para terminar con ese tema. Gracias, doctor Alejandro. Ronnie, ¿tus acotaciones finales al tema de competitividad? Sí, a mí me parece interesante la competitividad también desde lo local, pero ahí caemos a otra rémora, a otro problema que tenemos, es que el tema de la centralización del Estado, ¿verdad? Que las municipalidades tienen un conjunto y se están llenando de un montón de atribuciones, y el problema es que los recursos van lentos. Bueno, también ahora resulta que hay municipalidades que tienen poca ejecución, ¿verdad? Y entonces darles más dinero cuando no están ejecutando es un tema bien complicado. Pero sí, me parece muy interesante que empecemos a ver también la competitividad desde abajo hacia arriba, y no como siempre se ha pretendido ver, que solo sea lo macro lo que determine. Pero también considero que allá arriba hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer. Yo quería solo comentar para cerrar que en todos los índices de la competitividad global, porque es que cuando medimos la competitividad global, también es cierto que se van a medir todo el territorio, ¿verdad? La salud se mide a nivel general, pero hay un índice que salimos altos, con 75 puntos casi, y que es la estabilidad macroeconómica. Y por eso decía en el segmento anterior, que me parece que el Banco de Guatemala, o por lo menos no ha habido un crash macroeconómico en Guatemala, no se conoce. Claro, eso creo que nos cuesta muy caro mantener la macroeconomía. Después no hay ni un ministerio que tenga buenos indicadores. Pues recuerda que la autonomía es Banco de Guatemala, a mí. Pero hay muchas otras autónomas que igual la San Carlos, el OJ, que nunca han querido ejercer, el organismo judicial nunca se ha querido meter a hacer justicia en Guatemala. Siempre se desentiende. Perdón, pero yo quiero contar algo ahí al respecto. Estoy consciente de que sí, efectivamente, los indicadores macroeconómicos, o al menos cómo se maneja la macroeconomía de este país, pues ha funcionado. Cómo interviene el Banco de Guatemala, por ejemplo, cuando hay exceso de dólares, compra, cuando hacen falta, él inyecta dólares, todo esto ha funcionado. Lo que ocurre es que nuestra economía es un poco atípica, ¿verdad? Porque tenemos algunas variables que están fuera del contexto de lo que ellos manejan, que en algún momento han servido y han significado para nosotros oxígeno puro. El tema de las remesas, por ejemplo. El tema de las remesas, mucha de la economía que nosotros mantenemos a lo interno es producto de ese dinero que no es de parte del Producto Interno Bruto, porque digamos lo de las políticas que se establecen fomentan la producción interna bruta, pero las remesas fuera, nos guste o no, la inyección de plata que muchas veces hay en el narcotráfico, también parte de la economía funciona a raíz de eso. Entonces hay ciertas variables ahí que han servido de tal forma que
han acomodado esto para que no tengamos esas catástrofes que otros países tienen, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, Argentina, los indicadores que tiene económicos Argentina, ¿verdad? Pero nosotros sí ahí tenemos ciertos beneficios que están mucho más allá de lo que a través de una política macroeconómica. No íbamos a Argentina, a Venezuela. Bueno, ya el tiempo en televisión es muy corto, 1 hora fue suficiente ni suficiente, porque nos quedan muchos temas todavía en el tintero, pero abordamos en generalidades 2 temas muy importantes, el presupuesto general de la Nación 2020 y el tema de índices de competitividad, en donde Guatemala ha descendido 20 escalones. Esta noche tuvimos el privilegio de tener acá al licenciado Ronnie Errol Morales y también al doctor Alejandro León. Del próximo programa ya tendremos otro invitado especial y seguiremos dándoles y brindándoles siempre temas de mucho debate y de actualidad nacional. Muchas gracias. Nuestra Imagen TV, Opiniones Occidente.